Bueno, vamos a mezclar cine con cannabis medicinal. Para empezar, tiene que ver con un documental que se estrena hoy, 11 de mayo, se llama Cannabis Medicinal justamente. Está hecho acá en nuestro país y tiene una premisa que invita a que saquemos los prejuicios que se le fueron achacando a la planta con objetivos muy concretos que también vamos a ir aprendiendo de qué se tratan, y que mezcla los saberes científicos con también los saberes de un montón de personas que en la clandestinidad y en busca de una mejor calidad de vida vienen investigando, desarrollando y teniendo buenos resultados también para un uso medicinal, digamos, de la planta. Porque acá en tu país la salud es un derecho humano y todo lo que pueda generar una mejor calidad de vida debe ser investigado, debe ser difundido y logrado como justamente, ¿no?, una medicina que te pueda mejorar los días. Por eso... Sí, hoy, por ejemplo, hoy con el nivel de contractura que tengo en el cuello, lo bien que me vendría un tratamiento de cannabis medicinal así, inyectable. El documental Cannabis Medicinal fue realizado por Sara Silvia Cochen y Emiliano Serraque. ¡Oh, casualidad! Están acá. ¡Bravo! Un placer, que estén. La verdad, qué lindo trabajo y qué noble y qué necesario. ¿Cómo empezó la idea de que había que explicarle a la gente cómo y por qué el cannabis medicinal es necesario? Bueno, creo que a mí se me juntaron mis dos partes de trabajo. Yo soy investigadora del CONICET hace muchos años y soy neuróloga. Y esto más o menos en el 2014, a partir del pedido de madres que tenían hijos con encefalopatías epilépticas, o sea que no respondían al tratamiento habitual, vinieron a verme al hospital a pedirme ayuda en una temática que yo conocía poco y empecé a estudiar. Y esta historia mía fue bastante común en el mundo entero. Fue la comunidad que preservó esto que acompaña desde el inicio casi de la humanidad, que es el cannabis en salud, la que siguió manteniendo de forma subterránea esta cultura. Sí. Y entonces en nuestro país también fue así. Y entonces lo que ocurrió fue porque la ilegalidad del cannabis aparece en los 30 del siglo pasado, no por la producción de lo que produce en salud la planta, sino porque competía con el plástico, la industria del cáñamo. Claro, y también coincidió con la expansión de laboratorios. Bueno, sí, pero más que todo era porque aprovecharon esa jugada, porque si no, es increíble, porque va a estar prohibida una planta que no tiene dosis letal. Claro. Que los efectos adversos que produce son menores. Que a dosis mínimas, por ejemplo el THC, que es el componente psicoactivo, si no usas dosis altas, tiene un efecto terapéutico. Esto que decías que estás contracturada, sí, o si tenés dolor, es el THC el que tiene efecto terapéutico. Claro. Y así fue que con Emiliano, que empezamos a trabajar juntos en otro documental, ahí dirigía y era editor. Porque también tenés formación en artes visuales. Sí. Y entonces ahí, ese primer documental que se llamó Sara Méndez, los conocimos y un día en el 2021 empezamos a verla en plena pandemia. Hicimos un pequeño documental que era más casero. Pero empezamos a pensar esta idea y... ¿Sabes qué pensaba mientras te escucho, Sara? Porque vos decís, es la comunidad la que pide o la que siguió con esta cultura, a pesar de ser perseguidos en muchos casos, como el caso de Mamá Cultiva, mujeres encarceladas o digamos, acosadas por la ley porque tenían cannabis para sus hijos. Y me acordé de la historia de Marcelo Morante, ¿no? Del médico, del médico en la Madrid. Está en nuestro me imagino claramente. Porque él también empezó por una dolencia de su hermana, en realidad, que tenía lupus, una enfermedad que además es medio huérfana, donde no hay mucha investigación. Pero ¿sabés qué me pasa a mí? Cuando hablo con médicos, están muy reticentes a la aplicación de cannabis, la misma medicina. Es cierto eso que decís, ¿no? Porque hubo un camino. Y cuando nosotros empezamos, esto por suerte no es así ahora, ¿no? Porque primero como médica, yo me saco y me pongo sombreros, pero como médica tenés que tener el corazón muy helado. Cuando viene una mamá o viene un paciente y te dice estoy mejor en algo que está sufriendo, sea epilepsia, sea dolor, y entonces no podés escuchar esto. Y después comenzamos todos los trabajos de investigación, donde empezamos a construir evidencia científica, ¿no? Claro. Y entonces esto empezó a derribar muchos de estos prejuicios, de estos mitos, y en nuestro documental damos cuenta de eso. Porque por eso fue tan importante que un médico como Marcelo Morante militara, ¿no? Porque le hablaba a la comunidad. Lo que pasó a mí, ¿no? O sea, claro, me involucré, por eso te digo, por el pedido. Y creo que el documental aparece porque están los testimonios de mujeres de Mamá Cultiva, otras mamás. Pero bueno, está Ralph Meshulam, que es el científico que identifica
el THC, por ejemplo, el sistema endocannabinoides. Que lo tenemos nosotros mismos. Emiliano, ¿qué te pasó a vos porque le llega al editor todo el material y tener que elegir entre qué dejar y qué sacar y cómo construir el relato? ¿Cómo lo trabajaste? En este caso, al codirigirlo con Silvia, lo fuimos transitando juntos. Todos los personajes estaban como muy deseosos de participar, todos tienen una onda máxima y eso hizo que crezca la película a lo largo del rodaje y a lo largo de la edición también. Así fue que terminamos con Pepe Mujica, terminamos recorriendo muchos lugares de la Argentina y bueno, Silvia como Marcelo Morante son de la parte de la ciencia que traccionaron la ley, que están dentro de la película, y también fuimos a buscar a los viejos canabicultores patagónicos, como tratamos de hacer esa sinergia. Claro, yo recuerdo las épocas en las que yo era adolescente, no voy a decir de qué manera conocí el tema, pero básicamente toda la zona de Puyén, ¿no? Que tenía una sustancia maravillosa que fue absolutamente devastada por la policía, o sea, absolutamente perseguidos. Lupi. Sí, bueno, en el documental ustedes mencionaban algunos testimonios, aparece incluso el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, y en esta cuestión de trazar un diálogo real, ¿no? Del saber científico que pareciera ir detrás del saber colectivo, en este caso, como si parece que la ciencia estuviera diciendo, che, a ver por qué tanta gente está consumiendo esta planta, qué onda, a buscar esos elementos científicos que, ¿no? Entonces, quisiera saber, con toda la trayectoria muy, muy grosa que tienen en el tema, qué saber colectivo de las personas con las que fueron hablando los dejó más perplejos, teniendo ya el background que ustedes estaban teniendo. Bueno, creo que es interesante la reflexión que tenés es la que nosotros, este es el objetivo del documental. El disparador de la película. Porque la verdad que fue eso, sí, ¿no? Silvia y demás científicos interpelados por las madres y por la sociedad. Eso es como el disparador, y en la película Silvia sale a recorrer y a la búsqueda de toda esa investigación, ¿no? Y una cosa que nos impactó, no solamente de estos canabicultores que estaban en condiciones, como contabas, ¿no? Así subterráneas, ilegales, sino inclusive como investigadora. Yo nunca había visto, en todos los testimonios que recogimos, tanto permiso para mostrar, todos, para mostrar el compromiso con un tema, la pasión, la emoción. Y esto me conmovió muchísimo. ¿Cuál fue la historia que más te conmovió? No por dejar de lado las otras, pero en realidad una que fue la que me motivó mucho, que fue cuando me encontré de nuevo con estas mamás que me habían venido a ver y que, como decían, no venían a pedir permiso, venían a contar porque se enteraban que había otras partes del mundo que se le mejoraba la vida a sus hijos y a sus hijas. Eso me conmovió mucho, y cuando vean el documental, la verdad que de nuevo se conmueven, ¿no? Y la otra era esto que decía, porque inclusive Raf Meshulam, que acaba de fallecer lamentablemente, él contaba cómo tuvo que atravesar ese mundo ilegal para empezar a investigar con las plantas de cannabis, y él cuenta cómo se emociona y se conmueve cuando descubren, inclusive es mágico esto que él dice, ¿no? Este componente que nosotros fabricamos, que está en la leche materna, eso cuando le das la teta a tu bebé, uno se acuerda que queda así como... Sí, como dopado. Claro, que queda en estado de felicidad. Bueno, hay alandamida en eso, y ese componente le ponen este nombre porque es un nombre que... buscaba un nombre que tenga que ver con felicidad, se parecía al THC, el componente psicoactivo. Y decía, en hebreo no había muchas palabras que tenían que ver con felicidad, pero lo encuentran en sánscrito. En sánscrito, y entonces le ponen Ananda, que es felicidad. Y es una amida químicamente, ¿no? Y él cuando lo cuenta se conmueve de nuevo. Entonces, a mí esto me impactó, ¿no? ¿Y a vos? Y el compromiso de muchos personajes canabicultores haciendo durante mucho tiempo aceite para 300 familias por mes, cosas así, y hoy poder... Porque el tema de la solidaridad, porque hay familias que no tienen tiempo o espacio, o en su momento eran denunciados por vecinos y vecinas, entonces que otros que podían tener la posibilidad lo hicieran por ellos. Exacto, ¿no? y la lucha de las madres y de la ciencia y de todos como... en comunidad, pudiendo llegar a lograr cosas, ¿no? Quiero saber si soy médica y dudo sobre capacitarme en el tema canábico. ¿Qué me deja este documental? Yo creo que primero te deja este recorrido que acabamos de contar, ¿no? Donde gente de primerísimo nivel está contando las bases
químicas, la neurofisiología, la fisiopatología, y después cómo esto nosotros inclusive estamos haciendo ya hoy en nuestro país, y se cuenta en el documental, cómo se hacen controles de calidad, y se puede saber lo que yo estoy consumiendo en cuanto a componentes. Ajá. Entonces, a mí me parece que, porque hay una demanda real de la comunidad académica y científica, y tiene que ver con lo que vos también decías, sobre saber, porque esto no está en la currícula, está apareciendo recién en la currícula de todas las carreras. De hecho, nosotros damos desde el CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital de Cruces una diplomatura que llevamos por la tercer corte, que nunca me pasó, porque es virtual y tiene entre 2.000 y 3.000 alumnos, que es una cosa... ¿Estás haciendo? Sí. Bueno, es así, está buenísima, ¿no? sí. Aparte, a mí también en esa diplomatura, digo, como docente tradicional de la Facultad de Medicina, a Paulo Freire no lo tenemos tan presente. Entonces, esto que se construye saber colectivo, está la clase magistral, todo el mundo tiene que estar calladito y escuchando. Claro. En cambio, acá, ¿vos viste lo que pasa entre los alumnos? Sí. A veces hay mucho más saber de los estudiantes que los que dan clases, aunque los que dan clases también pertenecen a las ONG y a la comunidad, sí. Pero se crean, me cuentan, los estudiantes se crean grupos que dialogan entre sí. Y creo que esto de hecho, en el CONICET ahora se está avanzando con esto, pero también se está avanzando con la investigación de tratamientos con hongos. Digo, hay toda otra nueva cultura medicinal, ¿no? Se acaba de aprobar un subsidio sobre esto, sí. Yo les quiero preguntar en relación a esta posibilidad de que se transforme en una industria, ¿no? Y en este caso estamos hablando del uso medicinal. Después, por otro lado, podríamos hablar del uso más industrial, como lo que tiene que ver con el cáñamo. Pero para ustedes, ¿cuál es la proyección en los próximos años en cuanto a, por un lado, acá en nuestro país, ¿no? Por un lado, porque, bueno, es una planta, tiene tiempo real de cultivo, cosecha y demás. Por otro lado, por los laboratorios, las leyes que se están armando. Ya te la van a patentar. Y por otro lado, claro, por cuestiones de voluntad política, digo, porque también muchas personas te preguntan, bueno, ¿yo puedo ir a comprarme el aceite en una farmacia o mi obra social me va a cubrir el remedio que está en base de, ¿no? ¿Cómo imaginas en los desde la RACME, que es la red de cannabis CONICET que yo coordino, estamos peleando, y también con Marcelo Morante, a partir del ReproCan, que él es un autor fundamental en eso, de que las puertas se abran a partir de la creación de la Agencia Nacional de Cannabis, de verdad. Eso quiere decir que si la industria farmacéutica quiere participar y está participando, por supuesto. De hecho, ya hay una publicidad que creo que la hace el novio de Tini Stoessel, de Paul, sí. Con un ungüento con cannabis, ¿no? Tal cual. Entonces, la cuestión es que creo que hay lugar para todas y todos. O sea, que acá los pequeños cannabicultores, las pequeñas organizaciones no gubernamentales, las pequeñas empresas, que todo el mundo pueda participar. Eso es lo que estamos discutiendo ahora, para que cuando se otorguen licencias no queden acotadas o limitadas a la gran industria, ¿no? Hay mucho prejuicio sobre el uso recreativo, ¿no? A vos sí, aceite sí, te lo vamos a permitir, pero si te querés fumar uno, no. Y sin embargo, hay un uso medicinal en la recreación. Bueno, porque acá empieza a haber una discusión qué significa recreativo, claro, ¿no? Porque si vos decís, la Organización Mundial de la Salud dice que salud es un estado de bienestar general. Claro. Entonces, si yo utilizo el THC, que es el componente psicoactivo que tiene estado de relajamiento, ahí empieza a haber un concepto que en farmacología se usa mucho, que es la dosis y el efecto. Si yo tomo un analgésico cualquiera y uso una dosis muy grande por encima, me puedo hasta morir. Sí. Si yo uso una dosis pequeña de THC, puedo tener este componente que tiene que ver con la definición de salud. Claro, totalmente. Entonces, por eso voy a contestar yo cuando me digan. Una buena respuesta. Soy recontra saludable, eso es lo que me pasa. La OMS dice. Ahora, ¿cómo ven ustedes lo que sigue siendo la persecución de cuando se dice secuestraron tanto drogas, secuestraron cocaína, no sé qué, y plantas de marihuana? Bueno, nosotros creemos que es una barbaridad, porque la verdad, por lo que decía antes, porque no tiene razón de estar prohibido. Existiendo el ReproCan, ¿por qué sigue estando prohibido? Justamente la idea es que ahora nosotros participamos en la última marcha que se hizo el sábado, donde se pide por la legalidad. Y acá el gran desafío, yo creo que vamos a llegar a ese punto, porque inclusive leí en el diario ayer que Colombia, un país bastante estigmatizado en relación a todo el tema de la droga, donde a partir de ese recurso se crearon situaciones de avasallamiento de los derechos humanos, como pasó con el gobierno anterior, ¿no? Y creo que esto se va a llegar. Creo que el gran desafío es que tenga, por ejemplo, en el caso de salud, no quede
que sea cubierto por las obras sociales. Entonces, que por ejemplo en este momento, que no nos pase como nos pasa en el estado de California, donde todo es legal, pero está considerado como es de uso, es como pasa en Estados Unidos en general, ¿no? El que accede es el que tiene plata. Sí. O sea, si vos tenés dolor crónico y el THC a una dosis 1:1 con CBD, por ejemplo, te va a ser efectivo. Si la obra social no lo cubre, lo puede comprar a precios exorbitantes el que tiene Claro, dinero. totalmente. Acá lo que estamos peleando en Argentina es, y ya el MAT avanzó con una categoría diferente, para que sea cubierto, todavía no está implementado, pero para que sea cubierto por una obra social y que entonces no lo tenga que pagar el paciente, ¿no? Documental Cannabis Medicinal. Emi, para que cerremos, ¿dónde lo pueden ver? Esta semana en el Cine Gumón, a las 12, a las 3, a las 7:20 y 22:30. Muy bien. Emiliano Serra y la señora Silvia Cochen.